Hola, soy Ian Saavedra, estudiante de sexto año de la Escuela Secundaria número 10 Humberto Pedrovico. Ahora vamos a estar hablando sobre nuestra institución y les vamos a estar contando quién fue Humberto Pedrovico. El profesor Humberto Pedrovico nació en la ciudad de Gualeguay y realizó sus estudios primarios en la Escuela de Aldea Asunción, obteniendo luego el título de Maestro Nacional en la Escuela Normal Ernesto Alejandro Babio y el profesorado de Historia en el Instituto del Profesorado de Paraná. Apasionado por la política, participó activamente en las contiendas electorales de su pueblo, siendo elegido como concejal y luego como diputado provincial durante la gobernación del Dr. Raúl Uranga. Colaboró activamente con LT38 Radio Gualeguay, participó de las inquietudes de su comunidad y de su provincia. Publicó sus estudios históricos sobre su ciudad natal en 1972 y 1976, en los tomos 1 y 2 de Historia de Gualeguay, su obra más reconocida. Falleció a la edad de 69 años, dejando inconcluso un trabajo relacionado con la nomenclatura de las calles de su ciudad y una serie de valiosos aportes que formaron parte de un tercer tomo de su Historia de Gualeguay. A mediados del siglo XVIII, las tierras entrerrianas comenzaron a ser ocupadas por familias procedentes de Santa Fe y La Bajada, principalmente por españoles, criollos y algunos portugueses. La mayoría de los inmigrantes se citaron a orillas del arroyo Clay, integrando el primer agrupamiento social que puede considerarse remoto antecedente de Gualeguay. Pero las inundaciones frecuentes llevaron a varios pobladores a buscar ubicaciones en lugares más altos, citándose al norte de la actual ciudad. Fue fundada el 19 de marzo de 1783 por Tomás de Rocamora, quien la bautizó Villa de San Antonio de Gualeguay Grande, en el honor a quien sería su santo patrono, San Antonio de Padua. Al momento de su fundación comprendía 56 manzanas donde se albergaban 150 vecinos. Seo los nuestros. En la obra se plasman rostros de 14 gualeyos que han trascendido las fronteras de la provincia con sus quehaceres. La misma tiene 58 metros de largo, 2,4 metros de alto y la técnica utilizada es mosaicismo. La obra con dicha técnica es la más grande del país. Se ubica en la pared externa de la unidad penal número 7 de Gualeguay. Los rostros que podrán verse en el mural son Juan Bautista Ambrosetti, Cesario Bernardo de Quirós, Juan Ortiz, Amaro Villanueva, Carlos Mastronardi, Isidro Maizastegui, Leoncio Chanelo, Emma Barrandegui, Juan José Manauta, Alfredo Beirabé, Roberto González, Antonio Castro, Adolfo Coso y Derlis Madoni. Las figuras que pertenecen a sectores tan diversos como antropología, poesía, pintura, escritura, payada o dibujo aparecen ordenadas cronológicamente y se mezclan con paisajes característicos de la zona. La Plaza Constitución de Gualeguay tiene numerosos monumentos y obras de interés y es el sitio más público de esta localidad, porque se remonta a la época colonial. Gualeguay se fundó en 1783 y esta fue la primera manzana marcada en la ciudad. Don Tomás de Rocamora se emplazó en este lugar y decide marcar esta cuadra como el nacimiento de lo que serían las primeras manzanas que darían origen a la cuadrícula de la localidad. En relación a la fundación de la localidad, el 19 de marzo de 1783, Don Tomás de Rocamora empieza con lo que se conoce como San Antonio de Gualeguay Grande y San Antonio de Padua. Es el patrono de esta ciudad y a partir de esta manzana surgió lo que conocemos como la actual Gualeguay. Uno de los primeros cementerios de Gualeguay estuvo ubicado en la matanza de la parroquia San Antonio, en el corazón de la ciudad. Una visita del obispo de Buenos Aires, Benito Lué y Riego, recomendó trasladarlo a un lugar más alejado y espacioso de la ciudad, teniendo en cuenta el crecimiento demográfico que no tardaría en llegar. El entonces gobernador Justo José de Urquiza entregó 5.000 pesos que, sumados a los aportes privados, permitieron construir la obra solicitada en el lugar que se encuentra hoy, en la zona este de la ciudad. Los trabajos finalizaron el 27 de febrero de 1848 y a los 2 meses se inauguró la Capilla de la Sagrada Familia, el edificio público más antiguo de Gualeguay. En este cementerio descansa buena parte de las figuras de la cultura y la historia de la ciudad.
Juan L. Ortiz, Carlos Mastronardi y Amaro Villanueva, por mencionar a los poetas Bruno Alarcón, los héroes de Caseros, el doctor Bartolomé Vasallo, los 3 primeros gobernadores de Entre Ríos después de la ley Sáenz Peña de voto universal, Miguel Laurencena, Celestino Marcó y Ramón Miura. Luego se podría hablar de las sociedades italianas y españolas que cuentan con sus panteones imponentes de las familias tradicionales de la ciudad. Pagola, Mackay, González Calderón, Rovira, Morán, Berizo, Piaggio, Noceto, Quintana, Carbone, entre otros. En especial, estas últimas personas, de alto poder adquisitivo, se destacaron por aportar materiales y estilos arquitectónicos del altísimo nivel en las fachadas y diseños de diferentes monumentos de arte funerario. Gualeguay tiene otras historias, leyendas y personajes. En la capital provincial de la cultura, cuna de diferentes artistas que sobresalieron en la historia argentina como Juan Laurentino Ortiz nació en Puerto Ruiz, departamento de Gualeguay, el 11 de junio de 1896. Vivió sus primeros años en el Puerto Ruiz, trasladándose a los 3 años a Mojones Norte. Cursa sus estudios primarios en Villaguay y regresa a Gualeguay a la edad de 10 años. Cursa posteriormente estudios secundarios en la Escuela Normal de Maestros, donde comienza su vocación por la poesía. En 1912 vivía en Buenos Aires, donde se dedicaba a escribir sus editoriales en diarios de origen radical. Durante los 3 años que vivió en Buenos Aires realizó estudios de filosofía y letras y participó de la bohemia literaria de los años 20. En 1915 regresa a Gualeguay, su casa frente al Parque Intendente Quintana se transforma en un punto de reunión para los poetas locales. Integró diferentes movimientos políticos, entre ellos un comité de solidaridad con la República durante la Guerra Civil que dividió a España durante los años 30. Vivió aislado del ambiente cultural de la capital argentina y solo viajó una vez al exterior, invitado por el gobierno de China comunista. Corriendo los años 60 se transforma en el maestro y guía de adolescentes poetas que lo visitan para escuchar sus larguísimas charlas que se extienden hasta altas horas de la madrugada. En 1969 edita un disco con su propia voz leyendo sus poetas titulados Conservaciones. El año siguiente en Rosario, Santa Fe, los 3 tomos de su obra dominada en el aura del sauce. En 1976, con 80 años cumplidos, recibe el premio de la Fundación Argentina para la Poesía. El 2 de septiembre de 1978 muere en la ciudad del Paraná. Cesario Bernaldo de Quirós fue un pintor argentino de gran renombre, nacido en Gualeguay, Entre Ríos. Su formación artística comenzó a una edad temprana y tras estudiar en Buenos Aires y recibir una beca para continuar su formación en Italia, se estableció en Roma, donde se integró en el ambiente bohemio de la ciudad. Durante su estancia en Europa, Quirós obtuvo reconocimiento internacional, participando en exposiciones como la Bienal de Venecia y la Exposición Internacional de Roma. En 1906 regresó a Buenos Aires y continuó su carrera con éxito, obteniendo premios y reconocimiento en diversos salones. A lo largo de su vida realizó importantes exposiciones tanto en Argentina como en Europa y su serie más célebre, Los Gauchos, que plasmó la historia de los hombres de campo de su país. Fue expuesta en importantes museos internacionales como la Tate Garelli de Londres y el Museo Nacional de Berlín. Quirós vivió en diversos países, pero a medida que avanzaba su carrera, sus raíces argentinas lo llevaron a restablecerse en Entre Ríos, donde reflejó la historia y cultura de su tierra en su obra. A pesar de sus éxitos, la serie Los Gauchos no ha recibido la atención que merece, ya que las pinturas donadas por el artista al Museo Nacional de Bellas Artes permanecen guardadas en depósitos debido a la falta de espacio adecuado en el museo. Quirós fue un artista prolífico, con 87 exposiciones individuales a lo largo de su vida. Su legado sigue siendo de gran importancia para el arte argentino, pero la falta de un lugar adecuado para exhibir su obra más emblemática ha restado visibilidad a su contribución al patrimonio cultural del país. Falleció en 1968, 2 días antes de cumplir 89 años.
Leoncio Gianello nació el 12 de septiembre de 1908 en la ciudad de Gualeguay, destacándose como bachiller, maestro normal, abogado, doctor en ciencias jurídicas y sociales, poeta, legislador, historiador y ensayista. Con una vasta obra reunida en más de 20 volúmenes, fue elogiosamente recibida por la crítica y ha merecido premios regionales y nacionales. Ejerció la docencia en colegios secundarios, en la Universidad del Litoral y en la Católica de Santa Fe. Como diputado provincial por la ciudad de Santa Fe, ocupó la presidencia de la Cámara. Fue presidente del Consejo General de Educación y director general de escuelas de la provincia de Santa Fe. Fue ministro de Gobierno de Santa Fe y Entre Ríos y en varias oportunidades fue ministro de Educación y Cultura de la provincia de Santa Fe. Sus comienzos en la literatura estuvieron ligados a la poesía, para pasar a la historiografía a mediados de la década de 1940, tras publicar numerosos libros y contribuciones en diarios y revistas. La Academia Nacional de la Historia lo invitó a formar parte de la historia de la nación argentina. Estuvo exiliado algún tiempo durante la década de 1970, tiempo durante el cual dirigió el Colegio Mayor Universitario Argentino Nuestra Señora de Luján en Madrid, España. Y en el año 1993 falleció en la ciudad de Santa Napoleón Fe. Amaro Villanueva nació el 13 de septiembre de 1900 en Gualeguay, provincia de Entre Ríos. Villanueva pasó su infancia y juventud en Gualeguay. En 1914 ingresa a la Escuela Normal de Gualeguay, siguiendo la vocación de maestro. En 1920 se gradúa como maestro normal y bachiller en la Escuela Normal Mixta. En 1921 aparece en Gualeguay el periódico Escabel, uno de los primeros emprendimientos de Villanueva y donde retrata personajes de su ciudad. En 1922 inicia en Rosario estudios de medicina, que abandonará luego por el periodismo y la literatura. En 1925, Villanueva publica en el diario La Nación un poema titulado Un Orgón. Viviendo en Rosario, se emplea en Validad Nacional. Empieza con mayor sistematicidad su trabajo en el archivo, que no abandonará nunca. En 1927 se radica en Paraná. Se desempeña como docente en la escuela nocturnas y actúa como secretario de la redacción del diario Crónica de esta ciudad. En 1929 escribe los sonetos Provocación a Pancho Ramírez desde su pedestal, Soneto a la Vuelta Monumental de Urquiza, Programa a Crispín Velázquez, Caudillo de Hombres, Piedra para el Pedestal de Carriego el Viejo y Soneto dirigido a don Diego Fernández Espiro, que se publicarán un año después en la revista Nosotros. En 1930, el 1 de junio, inicia la publicación en el diario Paraná de los denominados versos Guachini políticos. Se funda en Paraná el diario Entre Ríos, dirigido por el doctor Ernesto San Martino, siendo Villanueva secretario de redacción. En 1938 publicó Mate, exposición de la técnica de cebar. En diciembre publica Preludios de Martín Fierro. En 1951 es candidato a gobernador de Entre Ríos por el Partido Comunista. En 1955 publicó El Ombú y la Civilización, siendo uno de sus mayores colaboraciones. En 1973 se deduce de distintos relatos, ya que sufre una grave infección pulmonar. Sigue trabajando hasta su último momento. Fallece el 5 de agosto en la ciudad de Buenos Aires. Carlos Mastronardi nació en Gualeguay, Entre Ríos, el 7 de octubre de 1904. Hizo su escuela secundaria en Concepción del Uruguay y antes de cumplir sus 20 años viaja a Buenos Aires con la intención de estudiar abogacía. Allí fue parte de la vanguardia literaria que se formó en torno a la revista Martín Fierro. A mediados de los años 20, muchos años después de sus personajes ya ilustres, poblarían las páginas vívidas de Memorias de un provinciano. Entre otros, el socrático Macedonio Fernández, el inocente y temible Roberto Arlt, el intenso y atribulado Jacobo Fischmann, el desconcertante Néstor Ibarra, el joven Borges. Tiempo después de publicarse su primer libro de poemas, Tierra Amanecida, en 1926,
La muerte del padre determinó el regreso de Mastronardi a Gualeguay, donde vivirá por un periodo de 8 años. Después regresa a Buenos Aires, donde se establece como redactor del diario. En 1955 y 1961 publica sus ensayos Valery o la infinitud del método y Formas de la realidad nacional, respectivamente. En 1963 publica su libro de poesías 7 poemas y memorias de un provinciano en 1967. A sus producciones se suma un cierto número de artículos y poemas dispersos o en diarios, revistas y antologías. Mastronardi muere en Buenos Aires en 1976. La Academia Argentina de Letras edita posteriormente sus poesías completas en 1982 y sus cuadernos de vivir y de pensar en 1984. Berabe Alfredo. Berabe nació en Gualeguay, Entre Ríos, en 1928. Fue un poeta y ensayista. Se radicó en Resistencia, Chaco. Egresó como profesor de letras de la Universidad Nacional del Noreste, donde ejerció la docencia en varias cátedras. Dictó numerosos cursos dentro y fuera de la provincia de Chaco y en países extranjeros. Se destacó como crítico literario y como autor de importantes y numerosos ensayos sobre escritores latinoamericanos. Obtuvo importantes premios como la Faja de Honor de la SADE en 1955, el Premio Leopoldo Lugones de la SADE y el Gran Premio del Fondo Nacional de las Artes en 1960 y 1963. En 1982 recibió el Gran Premio de Honor de la Fundación Argentina para la Poesía. La Academia Argentina de Letras lo designó académico en la clase correspondiente, con residencia en el Chaco. Sus poemas fueron traducidos al inglés y al portugués. Sus obras: El alba, el río y tu presencia, 1951. Después del alba, El ángel, 1955, Faja de Honor de la SADE. El ángel y las redes, 1960, Premio Regional de Literatura, entre otras. Enrique Telemaco Susini. Fue médico, compositor, músico, director, empresario, inventor, científico, promotor cultural, entre otros. Nació el 31 de enero de 1891 en Gualeguay. Pionero que lanzó al mundo una nueva forma de comunicarse, la radio. En 1920 dio el proyecto que llevó a la primera transmisión de radiodifusión pública en el mundo. Más allá de la radio, fundó la compañía de producción cinematográfica Lumitron y fue director general de la primera transmisión de TV realizada por Canal 7, futuramente llamada la TV Pública, y dirigiendo varias películas. Pero antes asistió al Conservatorio de Viena, donde recibió formación profesional en canto y violín, luego de estudiar física-química en Berlín y París. Regresando a la Argentina en 1909, inició sus estudios de medicina en la facultad donde su padre había enseñado. Los locos de la azotea. En 1919, Susini, junto a su sobrino Miguel Mujica, sus amigos César Guerrico y Luis Romero Carranza, se unieron para formar esta radio que la veían no solo como un medio de comunicación, sino como una plataforma para compartir varias formas de expresión artística. Recibieron este nombre ya que su hobby involucraba maneras casi acrobáticas para poder colocar las antenas de hilo largo que se utilizaban en esa época en las terrazas de los altos edificios. Enrique falleció un 4 de julio de 1972 en Buenos Aires, un pionero de la época que cosechó 200 millones de dólares vendiendo su invento. Amaro Villanueva fue poeta, narrador, ensayista y periodista argentino, fundador de la Academia Porteña del Lunfardo. Nació el 13 de septiembre de 1900 en Buenos Aires y falleció el 5 de agosto de 1969. Ejerció la docencia y fue promotor y activista en el Círculo de Periodistas de Paraná. Entre sus obras se cuentan los estudios relativos al mate, su campo semántico, las particularidades botánicas y los secretos del cebar. Asimismo, un estudio sobre el Martín Fierro de José Hernández. Dirigió la página cultural de El Diario de Paraná, colaborando con diversos medios periodísticos nacionales como La Nación, El Litoral, La Capital, entre otros.
En sus primeros años formó parte del Círculo de Poetas Misterio Gualeyo de la ciudad de Gualeguay, donde compartía amistad y militancia con Juan Laurentino Ortiz, Carlos Mastronardi y Emma Barrandegui. Una vez establecido en Buenos Aires, se relacionó con los protagonistas del ambiente literario de la época, mientras continuó desarrollando sus estudios sobre el lunfardo. Según los críticos actuales, fue un intelectual dotado para la investigación crítica, tanto en materia folclórica como en cuestiones literarias o asuntos lingüísticos. Amaro Villanueva militó en el Partido Comunista de Entre Ríos, llegando a ser candidato a gobernador por el dicho partido en 1951, pero su candidatura fue anulada por la justicia electoral, que cumplía su rol inapelable en el marco de la Guerra Fría. Según investigaciones realizadas desde la Universidad Nacional de Rosario, fue durante la Guerra Civil Española, 1936-1939, que el comunismo se expande durante toda la provincia de Entre Ríos. Algunos títulos de Villanueva son Versos para la oreja, Son sonetos, Lunfardópolis, La mano y otros cuentos, El mate, Historia de la yerba, El problema de la tierra en los pueblos americanos, El lenguaje del mate, Refranero del mate, Psicología del matero, El ombú y la civilización, Crítica y pico, El sentido esencial del Martín Fierro, Garibaldi en Entre Ríos.